Seguir profundizando en esto, ¿sí? Y en esta falla del sistema SAE, reportada por la UNEMI. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con Michel Delebre, experto en gestión de emergencias. Michel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Yo quiero solamente señalar y partir, no pudiendo más que estar de acuerdo con una frase que tú señalas. Aquí no hay grises, y cuando no hay grises no quiere decir que uno esté siendo indolente y no considere que nadie está obligado a lo imposible. Pero la verdad es que en esto no hay grises por una sencilla razón, de que esto no es algo que haya sido primero implementado hace poco. Esto se remonta aproximadamente el 2003, donde, independiente de la iniciativa post-2010, aproximadamente el 2003 se anuncian que se han realizado las primeras pruebas. Por lo tanto, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un sistema que viene siendo progresivamente y está siendo instalado y ha sido instalado hace casi una década, y donde dos elementos que son claves, pero que además se definen antes de que ocurra un siniestro, están plenamente definidos. Uno, el cómo se envía esta señal al grupo de personas que corresponde, y ese grupo de personas que corresponde se define a partir de la georreferenciación que está a partir de las antenas que van a recibir este mensaje y van a emitirla solamente a personas que están en ese lugar. Ese es un primer error y muy grave. En segundo lugar, tú le señalaste también, el contenido del mensaje. O sea, aquí, seamos honestos, aquí no es que alguien se ponga a definir previamente minutos, o sea, o en el mismo momento, al minuto después de que esto ha ocurrido, a programar un sistema en el cual vamos a apretar un botón y vamos a decidir si esto va para acá o para allá. Esto, en definitiva, se define con claridad, con procedimientos, con protocolos. Por lo tanto, hay gestión. Quiero ser bien claro, no es que hayan fierros. Los fierros son fáciles de comprar. Las antenas, los sistemas, los computadores, pero requiere de seres humanos que no solamente es el operador, es también la cabeza que dirige, que dentro del corazón del sistema de alerta de emergencia cuenta con una herramienta tecnológica, cuenta con un fierro que es tan importante como este. Y en materia del texto, es un texto que tú comprenderás muy bien, es parte de un libreto que se construye antes de poner en escena una obra de teatro que va, en este caso, a tener como mensaje principal, haga esto o haga esto. Y no es un mensaje. Este es un mensaje que desde ya podemos decir que por el solo hecho que incluya la temática coronavirus, ha sido definido en el último año. Por lo tanto, es algo relativamente nuevo el mensaje. Pero antes de ese nuevo año, el único mensaje que existía era el de evacuar por tsunami, vaya a una zona de seguridad. Pero tú mezclas dos emergencias con dos mensajes diferentes en un sistema de alarma que, para quienes nos ven y nos escuchan, debe ser tan simple. En psicología se habla de conductismo, que es estímulo-respuesta. Esto es como cuando nosotros, cuando niños, jugábamos a la silla musical. Nos teníamos que sentar cuando se cortaba la música, independiente de la canción que estuviera dando vuelta. Bueno, aquí, independiente de lo que esté ocurriendo, cuando suena la alarma, viene un mensaje que te dice hay que evacuar. Y eso gatilla en las personas a partir obviamente de la información y el entrenamiento que se ha tenido, una reacción que no puede ser pensada. El problema, y vuelvo a lo que tú señalabas, es que cuando se instala la desconfianza, hace que esa acción y reacción, tú que eres un hombre que viene del deporte, que tanto se trabaja en el deporte con la acción y reacción, hace que esa acción y reacción se pierda, y por lo tanto se corre el riesgo de que ese momento clave empiece a ser pensado. Y por lo tanto, anoche lo conversamos. El primer mensaje aquí
es que más allá de la desconfianza que se tenga en el sistema, cuando a uno le llegue una alerta de cualquier tipo, desde un edificio hasta una autoridad pública, aunque se nos venga el bichito de desconfiar, la verdad es que solo hay que reaccionar. Pero si aquí no hay responsabilidades, alguien paga el costo. Y ese costo lo paga el sistema de alerta. Por lo tanto, creo que en eso no hay que ser medias aguas, porque debo señalarte además que en evacuaciones anteriores, donde ya han habido errores con sirenas en el borde costero, han habido errores con, con los mensajes de estas características. No es primera vez. La verdad es que han habido personas fallecidas. Lógico. Y en evacuaciones de verdad, o sea, donde se ha justificado la evacuación, también han habido personas fallecidas por ejemplo, un infarto. Lógico. Una evacuación no es menor. Por eso, bueno, primero que todo, qué bueno escucharte con tanta claridad y con tanta dureza. Porque a veces cuando uno tiene opiniones respecto a este tipo de situaciones y lo conversa o lo dialoga con expertos como tú, reafirma mucho más las convicciones propias, ¿sí? Porque yo tengo una debilidad con el ciudadano, con el ser humano. Me parece que es lo más importante y lo que uno más tiene que cuidar. Y para que te hagan caso, uno tiene que tener credibilidad como autoridad en este caso. Déjame hacerte una pregunta respecto al mensaje de ayer, Michel. ¿Qué te dice a ti, como experto en gestión de emergencias y con tantos años de sabiduría respecto a esto? El mensaje dice lo siguiente, el que nos llegó ayer, que tú lo tienes, pero quiero replicarlo para que tú me hagas la traducción. Porque yo lo he ido segmentando, y eso que es breve, para tratar de comprender, y hay errores de redacción tremendo. Para mí el mensaje tiene que ser corto, directo, preciso, pum. Es como un golpe, que yo te pego un golpe de knockout, pum, directo. El mensaje dice 2056, estado de precaución, punto. ONEMI establece abandonar zona de playa. ¿Qué zona de playa? No dice, punto. Distánciese por COVID-19, punto. O sea, mi traducción es que tengo que tener precaución, ONEMI establece abandonar zona de playa, no sé dónde, y distanciarse por COVID. Yo pensaba que las playas estaban llenas, pero era 5 para las 9 de la noche, 4 para las 9 de la noche. ¿Qué traducción literal haces tú de este mensaje? Bueno, lo primero es que más allá de la teoría, quizás darte un ejemplo desde la práctica. A mí me tocó yo estuve viviendo en Estados Unidos, en Washington, hasta marzo pasado, y me tocó, por lo tanto, invierno, me tocó primavera, estuve un año trabajando allá, y me significó estar en el medio de Washington y que me llegara la misma alerta a mi celular. Y esa alerta decía, alerta de tornado, en inglés se decía shelter in place, take action, shelter in place, o sea, tome acción, póngase a resguardo dentro de una estructura, que eso es lo que significa, no había nada más. O sea, desde ya te puedo decir que es mensaje de precaución, alerta de precaución. ¿Qué significa eso? Esto es estímulo-respuesta. Lógico. Es párate o siéntate. ¿Qué tendría que haber dicho un mensaje preciso, Michel? ¿Qué tendría que haber dicho algo preciso? Un mensaje debería haber sido alerta de tsunami, diríjase de manera inmediata a una zona segura de evacuación, por decirte. Ok, pero localizado, localizado en un sector específico. Claro, lo que pasa es que esa alerta debería haber caído en las zonas costeras que eran determinadas como zonas riesgosas frente a un eventual tsunami. Porque efectivamente el terremoto de la Antártica estaba en el límite de poder generar potencialmente un tsunami. Y un tsunami destructivo. Y te lo doy por lo siguiente. Era un terremoto de 7 grados, que es el límite en el cual generalmente se generan los tsunamis destructivos. O sea, cuando tú tienes un terremoto de 6.5, tú vas a ver que en el PTWC, que es el sistema norteamericano basado en Hawái, que te dice un sismo grado 6.5 y después te dice históricamente
no existen registros de tsunamis destructivos con esta magnitud. Pero el 7 estaba de una otra manera en el límite, en un terremoto bastante superficial. Por lo tanto, digamos que la posibilidad podría haber sido. Pero, a ver, ese mensaje va, uno podría llegar al punto de decir, va de Arica de Arica a Magallanes, pero la costa. Pero no el interior. O sea, tenemos gente, mira, la verdad es que ayer había memes y bromas que yo creo que hay que ponerles atención, pero que hay que tener ojo con reírse, porque están demostrando una realidad muy crítica. Pero gente que le llegó la alerta en Santiago. Lógico. A nosotros nos llegó en Santiago, estamos en vivo y en directo acá, haciendo las noticias y nos llega el mensaje. Entonces, yo estoy viviendo en la precordillera y llegó acá, a mí no me llegó, pero le llegó una persona que tenía 8 servicios celular y le llegó en la precordillera. Claro. Entonces, lo único que hizo fue alertar porque finalmente la instrucción no está clara. Mezcla dos estímulos que en definitiva tiene que ver con el COVID y con el tsunami, que además no queda claro en el mensaje que tú señalas, pero además ese estímulo tiene que ir asociado a una respuesta y establece 2 respuestas confusas. Porque ni siquiera te dice, vaya a los puntos de seguridad. Imagínate que eso le llega a un extranjero. Claro. Imagínate que le llega a una persona que no conoce mucho el sistema. Aléjese. Bueno, pero una cosa es que me aleje, pero la pregunta es ¿hacia dónde? ¿Y hacia dónde? ¿Y dónde? ¿En qué lugar? Bueno, quedan claros todos los puntos de vista respecto a la falla y al error gravísimo de ayer. ¿Qué hacemos con Lonemi? ¿Cómo lo pensamos hacia adelante? ¿Cómo tendría que haber reaccionado Lonemi después de haber mandado ese mensaje errado? ¿Qué tendría que haber hecho? Y de aquí hacia el largo plazo, ¿cómo piensas tú, Lonemi? ¿Debe reformularse? ¿Debe replantearse? ¿Debemos de tener otro organismo de emergencia? ¿Cómo recuperamos también la credibilidad de la población con sus autoridades? Lo primero es que me parece que haya aparecido el jefe del Centro de Alerta Temprana dando una comunicación. Me parece correcto porque él es el que está ahí, in situ, pero no me parece presentable que a medianoche aparezca el director nacional de la ONEMI en una emergencia que es literal y técnicamente de carácter nacional. Apareció el ministro del Interior, que a su vez es el vicepresidente de la República o ejerce esa función en muchas ocasiones, es el jefe de gabinete del gobierno, aparece antes que el jefe de servicio de la unidad especializada. O sea, si alguien tenía información, debía ser el director de la ONEMI, y claro, el ministro del Interior probablemente se ve obligado a salir frente a la ausencia del director, pero además de los subdirectores, porque aquí no apareció subdirector. Entonces, ¿qué pasa con la continuidad de gobierno de la ONEMI? En segundo lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? Es lo que se empezó a hacer durante el primer gobierno del presidente Piñera, que se perfeccionó de manera muy significativa durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que es el proyecto de ley que se estableció en 2011, ingresó al Congreso, en 2014 se hizo una modificación que en realidad era una modificación muy fuerte de contenido, porque hasta ese momento el proyecto de ley era el mismo modelo que había históricamente, pero que se formalizaba. Hubo un cambio de modelo de gestión, es decir, donde es de la base hacia arriba, es comunitario. Tú lo señalabas, el tema de las personas. Los modelos modernos son desde las personas y hacia las personas. En el mundo del negocio se le llama enfoque al cliente, palabra que nos gusta mucho en el mundo público, pero que ya a esta altura, para ser más asertivos, quizás tenemos que empezar a poner ese tipo de lenguaje. Y por otra parte, ese proyecto de ley llegó al Senado en su segundo trámite constitucional, pero ahí quedó. Y aquí hay que ser honesto también, tal como ambos gobiernos tramitaron este proyecto, ambos gobiernos en algún momento dado dejaron de darle prioridad y vamos a cumplir 10 años desde que ese proyecto de ley ingresó al Congreso. Ahora,
aquí hay temas que son bien sintomáticos. La modificación que se entregó en 2014 señalaba en el texto presidencial que dentro del diagnóstico era que ONEMI tenía estructuras que ya tenían 40 años de atraso respecto de realidades modernas. Y eso te lo ejemplifico con algo, porque esto que no se entienda como un ataque a la ONEMI, que se entienda que la ONEMI es una institución que por esencia es noble, que busca cumplir, pero lamentablemente la falta de responsabilidad de sus directivos hace que esto pareciera un cuestionamiento a la ONEMI en sí mismo. Claro. Y te quiero dar un dato. Tú sabías que la mayoría, y cuando hablo de la mayoría estamos hablando probablemente del 90% del personal, tiene contrato a honorarios o a contrata, y que para que nos ven y nos escuchan, un contrato a contrata es un contrato a plazo fijo anual. La precariedad laboral que tiene ese personal lo hace absolutamente, está absolutamente secuestrado de la gestión temporal que existe en esa institución. Exacto. Porque tú comprenderás, de lo contrario llega el mes de diciembre y no sabes si vas a seguir trabajando en enero. O te sacan y listo. Michelle, quiero compartir contigo, llega un Twitter recién de la ONEMI, un sismo 5.4 a 240 kilómetros al noreste de la base O'Higgins, en la Antártica chilena, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más información en snamchile.cl, es información que acaba de llegar de ONEMI. Tengo abierto el Twitter, vamos a seguir con esa información al instante. Sismo 5.4, 240 kilómetros al noreste de base O'Higgins, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país. Michelle, te agradezco muchísimo la conversación, ha sido un agrado, de verdad. Gracias por la clase respecto a la seguridad y cómo debemos manejarnos. Te mando un abrazo grande y que tengas un lindo domingo. Muy gentil. Igual, Rodrigo, muchísimas gracias. Respecto de los sismos, importante, y me parece que cada vez los medios han ido mejorando en la información. Hay dos datos que son importantes. Hipocentro, que es en la profundidad, es decir, te va a dar un punto en superficie, pero con profundidad. Epicentro en la superficie. ¿Por qué es tan importante? Porque si es más superficial, va a ser más dañino en un perímetro más corto, y por lo tanto, un 5,5 o un 6 a 5 kilómetros de profundidad en una zona poblada no es lo mismo que ese mismo terremoto, pero a 200 kilómetros de profundidad. Entonces, lo más importante y recomendación para la gente, manténgase informado. Segunda información, sepa qué hacer. Tercera recomendación, manténgase informado por medios oficiales. Y para mí, medios oficiales son medios que tienen cara, que tienen dirección, que tienen nombre y que deben rendir cuentas a la comunidad, que ejercen una función pública, sean públicos o privados. Y ahí están desde las autoridades hasta los medios de comunicación como ustedes, que antes de sacar una información la verifican. Yo ayer debo de señalarte que me encontré con dos informaciones que me llegaron. Uno, efectivamente lo que mostraron, que el terremoto era en Japón, y dos, que el terremoto había sido en una comuna de la región metropolitana y muy lejos de Farellones. Entonces, ojo con los rumores, pero eso se soluciona informándose por medios oficiales, públicos o privados, con rostro, dirección, y que uno sepa que si cometieron un error, uno puede golpear una puerta y reclamar y hacer presente eso, y eso en gestión se llama la posibilidad de accountability. Y responsabilizar absolutamente a quien entregó esa información. Abrazo grande, Michelle. Muy gentil, gracias por tu tiempo. Un abrazo a distancia. Abrazo virtual. Chao, muchas gracias. Bien, hacemos la pausa. ¿Les parece? Son las 9:37. Gracias por estar con nosotros.